Buen día, mi nombre es Judith Ackerman y voy a hablar de transición y transferencia en las cardiopatías congénitas. En una época no tan remota, las cardiopatías congénitas eran un problema sin cura y con una alta mortalidad. Esto empezó a cambiar con la mejoría en el diagnóstico y el tratamiento. Haciendo un poco de historia, todo empezó en 1939 con la primera cirugía, una ligadura de ductus. Luego siguieron avances y se coronó en 1966 con la primera intervención por hemodinamia, una septostomía auricular con balón en una transposición de grandes vasos. El tratamiento de las cardiopatías congénitas está transitando la tercera edad. Sus exponentes, los adultos, tienen la historia de la cardiología en su cuerpo, de procedimientos terapéuticos que quizás ya no se realizan más. Las cirugías han sido y son reparadoras, no correctoras, y presentan una morbimortalidad relacionada, por un lado, con la evolución de la patología de base, así como con las secuelas de las mismas reparaciones. Como no hay cura, solo hay reparación, los pacientes requieren un seguimiento de por vida. Con los avances en el diagnóstico y tratamiento aumentó la sobrevida y se produjo un increíble aumento de la población de adultos con cardiopatías congénitas, cuyo número supera hoy con creces al número de niños. Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que hay unos 2,4 millones de personas con cardiopatías congénitas, de ellos 1 millón son niños y 1,4 millones son adultos. Hoy la supervivencia a los 18 años es del 90% en los niños con diagnósticos de cardiopatía congénita severa. Se requiere un enfoque integral centrado no en la sobrevida, sino en mejorar la calidad de vida. ¿Qué pasa con los sistemas de salud? Tenemos una adecuada atención para los pacientes pediátricos, con tratamientos cada vez más novedosos y la atención que comienza incluso en la vida fetal. Esta enorme población es recibida por un sistema general que no puede dar respuesta. Hay adultos con cardiopatías congénitas que son atendidos por sus cardiólogos infantiles en forma errática durante la adultez. Y ocurre que ante una población creciente tenemos un sistema de contención menor que en la edad pediátrica. Para graficar el problema, los pacientes vistos por gran parte de nosotros durante nuestra formación, todos ellos ya pertenecen a la población de adultos con cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas representan una enfermedad crónica de por vida. La etapa pediátrica es la más cuidada, en la que más se interviene, y luego viene una etapa silente, en la que pueden aparecer complicaciones y además se van sumando factores de riesgo por edad y por hábitos. La vida de las mujeres adolescentes además se ve atravesada por la anticoncepción, embarazo y recomendaciones para el momento de parto o cesárea. Este momento crucial muchas veces llega sin el acompañamiento profesional adecuado, lo cual aumenta la morbimortalidad, las complicaciones, o en el otro extremo, se somete a pacientes a cesárea por desconocimiento. La transición es el proceso que lleva a la independencia del paciente. La transferencia es el evento, es el momento en que el paciente pasa del hospital pediátrico al hospital de adultos para seguir su seguimiento. La transición es multidisciplinaria y además nos exige un trabajo no solo con el paciente, sino con su familia para lograr la independencia que inicia su logro en el momento de la transferencia. La transición implica conocimiento del adolescente sobre su enfermedad cardíaca y además las habilidades de autogestión y autodefensa necesarias para el manejo de esa enfermedad crónica de por vida. La preparación de los pacientes para la independencia es un proceso continuo que comienza mejor en la adolescencia temprana, continúa más allá de los 18 años y es independiente de la complejidad del defecto cardíaco. Se recomienda que la transición no se detenga inmediatamente después de la transferencia, sino que justamente sea flexible. Este es un estudio descriptivo transversal que relevó 96 centros dedicados a la atención de adultos con cardiopatías congénitas en Europa. De los 96 centros, menos de la mitad, un 41%, ofrecieron un programa de transición formal. Sin embargo, la mayoría, un 88%, tenía una transferencia estructurada de atención pediátrica a adultos. De los centros relevados, solo 9 no ofrecieron una transferencia estructurada y una transición formal, con una diferencia estadísticamente significativa en la cantidad de pacientes atendidos en los centros con transición, con una mediana de 2.000 pacientes, versus los que no tenían transición, que tenían una mediana de 1.100 pacientes. Se utilizaron indicadores para clasificar los centros según su buen o mal desempeño en transición y transferencia. Para la transición, identificaron 6 indicadores: un programa de transición formal,
contar con un especialista en transición, ofrecer educación a los jóvenes, tener un protocolo de transición escrito, ofrecer un periodo de transición flexible y un inicio de la transición para pacientes menores de 16 años. Los indicadores de transferencia fueron 6: tener una transferencia estructurada a los centros de atención de adultos, transferir a todos los pacientes, ofrecer citas conjuntas o superpuestas entre el equipo pediátrico y de adultos, ofrecer un periodo de transferencia flexible, que los jóvenes reciban un escrito médico detallado y que el equipo de atención de adultos reciba el historial médico completo de los pacientes. ¿Y todo esto por qué? ¿Cuál es el riesgo? La pérdida de seguimiento alrededor del periodo de transferencia pone a los pacientes en riesgo de presentar complicaciones de su enfermedad, comorbilidades y necesidad de cuidados urgentes por descompensaciones. Se vio que una brecha en la atención mayor a 2 años se asocia a mayor necesidad de intervención dentro de los primeros 6 meses. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes a largo plazo? Insuficiencia cardíaca, endocarditis infecciosa, arritmias, hipertensión pulmonar, disfunción valvular, embarazo en pacientes de riesgos, el riesgo siempre de muerte súbita, entre otras. Dentro de las complicaciones tardías, como dijimos, tenemos complicaciones relacionadas con la evolución natural o específicas de las reparaciones quirúrgicas anteriores. También pueden presentar complicaciones relacionadas con enfermedades sistémicas como ser diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal o enfermedad cardiovascular adquirida, aterosclerosis coronaria, fibrilación auricular y accidente cerebrovascular. Las cardiopatías congénitas se clasifican en simples, moderadas y severas, pero la importancia de la transición y transferencia es independiente de la complejidad del defecto. Cardiopatías simples, ya sean nativas o reparadas, pueden presentar complicaciones que pueden ser severas, como por ejemplo la aparición de hipertensión pulmonar en la evolución natural de una CIA. En este estudio se analizaron 360 casos entre 18 y 21 años en un centro de atención pediátrica en Toronto. Vieron que hay una pérdida de seguimiento de hasta un 50% a partir del momento de la transferencia y a partir de ahí un 7% no recibió ningún tipo de atención médica. En adolescentes con enfermedades crónicas, un mayor conocimiento de su enfermedad se asocia a mayor autoeficacia, mejor automanejo y mejores niveles de bienestar y calidad de vida. Este es un estudio descriptivo realizado en Chile, en el cual encuestaron a adolescentes y jóvenes entre 13 y 21 años. Y vieron que, respecto de la evaluación del conocimiento de la enfermedad, la mayoría declaró saber el nombre de su enfermedad y medicamentos prescriptos. Sin embargo, un 83% no conocía o conocía parcialmente las reacciones adversas de sus fármacos, el 30-40% desconocía el efecto del consumo de tabaco, drogas o alcohol en su enfermedad cardíaca, y un dato fundamental: un tercio de las pacientes de sexo femenino no sabía si era seguro cursar un embarazo. Respecto del manejo de la enfermedad, vieron que si bien el 84% decía tomar decisiones respecto de la misma, el 45% recibía la medicación por parte de un cuidador y la mitad no sabía cómo ubicar a su médico. Este es un estudio realizado en 4.461 adultos con cardiopatías congénitas. En estos gráficos se ve cómo la sobrevida disminuye en relación a la falta de cumplimiento con las consultas programadas, es decir, la falta de un seguimiento adecuado. En el primer cuadro se ven todas las cardiopatías congénitas, en el segundo las moderadas y severas. Se encontraron como predictores de mortalidad la edad, la complejidad de la cardiopatía congénita más que leve, la clase funcional más de 3 y la cantidad de consultas a las cuales no asistieron. Es sabido que los adultos con cardiopatías congénitas tienen mayor riesgo de mortalidad. Predictores de mortalidad conocidos son la clase funcional, la función pulmonar, la cardiomegalia, el rendimiento cardiopulmonar en el ejercicio. Pero estos no son fácilmente modificables. En cambio, la adherencia al seguimiento es un predictor fuerte e independiente de una mejor supervivencia. En este gráfico podemos ver cómo se pierde el seguimiento según la cardiopatía de base y vemos cómo puede llegar a un buen seguimiento en las cardiopatías complejas y sin embargo cómo fácilmente se pierde el seguimiento a veces en las cardiopatías simples. Los pacientes pasan diferentes etapas durante el crecimiento, pasan de la dependencia familiar a la independencia en el mejor de los casos. El desgaste en el seguimiento es crítico en la etapa de la adolescencia, justo antes de uno de los picos de aparición de complicaciones, que es la segunda década. Esta es la imagen que muchas veces manejamos.
Pero esta imagen es más real. La vida adulta en nuestros cardiópatas es cada día más larga y la cardiopatía congénita pasa de ser una enfermedad infantil potencialmente fatal para ser una enfermedad crónica del adulto. Voy a tomar un ejemplo del impacto en el seguimiento, como es el de las adolescentes que cursan un embarazo. Vemos en este gráfico situaciones de riesgo para embarazo, trabajo de parto y parto según la Organización Mundial de la Salud, y vemos cómo cardiopatías simples, rosadas, que pueden no verse a simple vista, pueden tener un riesgo considerable o incluso requerir la contraindicación del parto o, en algunos casos, el embarazo. Este estudio se realizó en 1938 embarazadas con cardiopatías congénitas, en un 16% se vieron complicaciones como insuficiencia cardíaca y arritmias, y se determinaron predictores de complicaciones cardíacas en la madre, 5 que fueron generales, 4 específicos por lesión, y un predictor relacionado justamente con la atención del embarazo, es decir, que fue un predictor de complicación cardíaca materna, el embarazo no controlado. Vemos nuevamente que la población de riesgo no puede quedar sin seguimiento, no alcanza el control pediátrico para anticipar problemas o educar a la población. En este otro estudio vieron de qué manera el manejo del embarazo por parte de un equipo cardioobstétrico modificaba la tasa de complicaciones. La única muerte que tuvieron es un paradigma de todo esto que hablamos. Es una cardiopatía simple, una paciente seguramente sin comorbilidades, cuya evolución dependió del seguimiento, de la misma manera que la llegada a la instancia de Eisenmenger, la contraindicación del embarazo. Otro tema importante es el desarrollo neurocognitivo y las cardiopatías congénitas. Los niños y adolescentes con cardiopatías congénitas corren un riesgo mayor de tener problemas neurocognitivos, socioemocionales, del estado de ánimo y de ansiedad. Estos déficits pueden conducir a una mayor dificultad en la adaptación al éxito educativo y ocupacional a lo largo del tiempo. A partir de los 20 años se ve mayor lesión neurológica y posible deterioro neurocognitivo, con un riesgo de demencia por todas las causas que aumenta hasta en un 60% en los pacientes con cardiopatías congénitas. Los adultos con cardiopatías congénitas presentan mayor tasa de ansiedad y depresión, presentan síntomas de trastornos de estrés postraumático relacionados con las terapias médicas en la infancia y además tienen una calidad de vida reducida en comparación con sus pares. Los factores de riesgo tradicionales para el deterioro neurocognitivo en adultos con cardiopatías congénitas incluyen la depresión, el bajo nivel educativo, la hipertensión, la obesidad, la intolerancia a la glucosa y probablemente la inactividad física. Al menos el 80% de los adultos con cardiopatías congénitas tienen al menos un factor de riesgo de enfermedad arterial coronaria. Por todo esto es sabido entonces que los adultos con cardiopatías congénitas que son seguidos en centros especializados presentan mejor evolución. Y esto implica que la atención debe ser hecha por un equipo especializado, enfermeras, cardiólogos, hemodinamistas, electrofisiólogos, cirujanos cardiovasculares, etc. ¿Cuál es nuestra experiencia en el Hospital Elizalde? Históricamente siempre se ha atendido a los adolescentes y adultos que fueron creciendo a lo largo de toda la vida y esto ha sido siempre una historia personalizada en cada caso. En estos momentos tenemos 219 pacientes en seguimiento activo, pero más de 1.000 pacientes en registro. ¿Y cuáles son las dificultades que se nos presentan? Básicamente en relación al paciente y su familia, la accesibilidad, la negación de la patología o el desconocimiento de la misma, la consulta tardía, la consulta solo guiada a un objetivo socioeconómico, como muchas veces es la pensión, comorbilidades con mal seguimiento, consumo de sustancias y fallecimiento del cuidador. Las dificultades relacionadas con lo institucional tienen que ver con las limitaciones en la accesibilidad para realización de exámenes complementarios o interconsultas, la imposibilidad de realizar cualquier procedimiento que requiera la internación del paciente y la dificultad en la inclusión de los equipos de las instituciones de transferencia en este proceso. ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos? El vínculo con los pacientes y sus familias, que es algo histórico, que los adultos que concurren en general quieren estar bien y nos ayudan ellos a nosotros en este proceso. Una buena predisposición de ambos lados, tanto del hospital pediátrico como de los centros de adultos que podemos contactar para transferirlos, y la creación reciente del equipo de transición en el Hospital de Niño Pero Elizalde para todas las patologías crónicas. Como consideraciones finales, la cardiopatía congénita pasó a ser una enfermedad crónica con la que nuestros pacientes vivirán su vida adulta. La población creciente de adultos con cardiopatías congénitas nos obliga a planificar una transición y transferencia adecuada, y la atención de los adultos debe realizarse por personal capacitado.
La transición y transferencia deben realizarse de la manera que dijimos, ser formales, ordenados, iniciarse en la adolescencia temprana, ser flexibles y acompañarse de material escrito. Y considerar que gran parte de las complicaciones a largo plazo son de difícil manejo y realmente requieren mucho esfuerzo. Para poder enfrentarlos necesitamos un escenario sólido donde poder hacerlo y una adecuada transición y transferencia nos garantiza ese escenario. Muchas gracias.